Hola amigos, buenos días, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, en este video quería continuar un poquito con el tema de los dispositivos de protección y sus curvas de disparo. Ayer empezamos unas pruebas inconclusas de pruebas de disparo de una termomagnética de 10 amperes Sika, que realmente me sorprendió que llegamos a cargas de 18 amperes. Me parece que 14 a 16 en realidad. Estuvimos haciendo unas pruebas de calibración de dos termomagnéticas y vimos que dan diferencias. Necesitaría una tercera termomagnética para comprobar y una línea de más potencia. No quiero sobrecargar la línea del tablero seccional de mi casa, así que esta prueba quedó inconclusa. Además del problema de los caloventores, que lo que ocurría era que en muy poquito tiempo en los caloventores estos, que cada uno al máximo es de 2000 watts, obviamente el termostato funcionaba bien y se abría y se apagaba, entonces no daba el tiempo necesario para que actuara la curva de disparo. ¿Y qué es la curva de disparo? Bien, todos los dispositivos de protección, desde los fusibles. Un fusible es un componente que tiene un hilo o una lámina conductora calibrada para que se funda por el efecto Joule de la corriente, efecto de la corriente de elevar la temperatura de un material conductor por el paso de los electrones. Recordemos que la corriente eléctrica es movimiento ordenado de los electrones. Cuando son muchos esos electrones, imagínense en que un ampere es una cantidad de millones de electrones impresionante. Cuando el material no tiene capacidad para que pasen todos esos electrones, empieza a calentarse por rozamiento de los electrones, por agitación térmica de todos esos electrones moviéndose, y llega un momento que si esa temperatura sigue subiendo indefinidamente, el fusible se quema. Por eso es tan importante, pero tan importante, que los fusibles estén bien calibrados. Lo que pasaba mucho antes, que venía cualquiera y le ponía cualquier cable a un fusible. Se quemó, ponele más alambres. Y le ponían hilos de cobre, varios. Llegué a ver fusibles con todos los hilos de cobre, por ejemplo, de un cable de 1 milímetro. Y eso es incorrecto, es muy incorrecto, porque no hay ninguna protección térmica. El fusible, digamos, es un dispositivo de protección térmica. Después tenemos las termomagnéticas, también tienen su curva de disparo. Los disyuntores diferenciales también tienen su curva de disparo. ¿Y qué es la curva de disparo? Curva de disparo, perdón, es el tiempo que tarda en dispararse un dispositivo de protección según la corriente en ese instante. Es una representación que nos permite saber cómo va a funcionar. Entonces tenemos curvas, en general las más conocidas hoy en día diría que son las de las termomagnéticas, pero los fusibles por supuesto que tienen, y los disyuntores diferenciales también. Una que, para que se entienda bien, acá tenemos, esta es la zona que más utilizamos nosotros en electricidad domiciliaria, comercial, de pequeñas. La curva C, esta parte. Y acá tenemos múltiplos de la corriente. Y acá tenemos el tiempo en segundos, desde 0,005 5 milésimas a un segundo. Entonces tenemos
a una intensidad nominal, por ejemplo una termomagnética de, no sé, vamos a buscar, bueno, acá podemos buscar de una de 10 amperes para que nos dé un número redondo, ¿no? La termomagnética de 10 amperes, 15, 10, por ejemplo esta, tenemos que se va a disparar a una intensidad nominal, recién acá está, a 1.13. A 1.13 en 7200 segundos. 7200 segundos. 1.5. 1.05. 1.05. De acá a acá hay una tolerancia de 1.05 a 1.45. A 10 amperes va a tardar 7200 segundos en dispararse según esta curva. 7200 segundos dividido 60 son 120 minutos, o sea que son 2 horas. Tardar 2 horas en dispararse, e incluso más, porque ven que tiene una tolerancia. Ahora si nos vamos por ejemplo a dos intensidades nominales, o sea 20 amperes, tendría que tardar más o menos entre 10 y 30, acá habría 15, vamos a ponerle 20 segundos. ¿Se entiende esta representación? Para hacerlo más claro, es un tema que no está muy, obviamente en el ámbito profesional de ingenieros o gente que necesite trabajar con esto a diario, por el motivo que sea, debe estar mucho más aceitado. Pero yo noto que, por ejemplo, en lo que es electricidad domiciliaria, tampoco es como que se necesite, se puede trabajar con tablas, no es necesario estar calculando la curva, pero es bueno entender el concepto, ¿no? Este diagrama me pareció bastante interesante. Nosotros nos movemos en esta parte, ¿ven? En esta curva, en la C, que viene por acá, toma por acá, es todo esto. Todo esto que tenemos acá, a ver si lo podemos dibujar un poquito. Vamos a dibujarlo con rojo y un tamaño el más grueso de todos. Toda esta curva que vamos a dibujar ahora. A ver, ahí está. Ah, es que hay... no te permite hacerle varios nodos a esto. Bueno, no, vamos a borrarlo esto porque va a confundir más que otra cosa. Vamos a hacerlo con rectas. Toda esta curva, como les decía, estamos dibujando acá, todo lo que está dentro de las líneas rojas aproximadamente es lo que está comprendido dentro de la curva C. La más utilizada obviamente estas están incluidas dentro de la C porque la C es más rápida. ¿Se entiende eso? O sea, la C está cubriendo también la K, la S y la D. Todo esto. Entonces teníamos, por ejemplo, vamos a hacer con otro color, por ejemplo, amarillo. Para dos intensidades nominales, dijimos, o sea, para una termomagnética de 10 amperes, no importa, son múltiplos, o sea, puede ser 25, pero para tener hacer más fácil las cuentas, para dos intensidades nominales se va a disparar entre esto
y esto. Entre esto, más o menos dice 15 segundos. Si cruzamos el tiempo entre 10 y 30 segundos, ven que esto está en segundos. Entre 15 y 2 se nos va para arriba la curva. Acá está. Y acá estaría en lo que cruza entre 120, vamos a ponerle que esté 150, 110, un poco menos de 150 segundos. Entre 15 segundos y 150 segundos, que es 150 segundos dividido 60, 2 minutos y medio. Se va a disparar al doble de la intensidad nominal, una térmica de 10, más o menos en 2 minutos. Esto representa lo que es la curva de disparo, y más acá, más sube la corriente, para acá sube la corriente, para acá sube la corriente, vamos a, ya que tenemos posibilidad de usar, acá está, para acá aumenta la corriente, y para acá aumenta el tiempo. Por ejemplo, si nos vamos a, de repente la sobrecarga se fue a 4 intensidades nominales, es una térmica de 10, se fue a 40, ¿qué pasa? Le ponen a cable de 1 milímetro 40, lo vi tantas veces. Para una termomagnética de 10, el disparo va a estar entre 2 segundos y más o menos 10 segundos. Para una térmica de 10. O sea, una termomagnética de 10, si se le carga 40 amperes, va a tardar entre 2 y 10 segundos en dispararse. Por eso está tan difícil hacer las pruebas, porque se necesita un tablero de potencia. Si no bajamos a 10 intensidades nominales y de repente hay 100 amperes, ya sería, me parece, un cortocircuito, se va a disparar en... Así tenemos el cruce de los ejes, del eje de intensidad, en 0,0 entre 2 y 5, 0,03 segundos. ¿Ven? Entre 0,03 segundos y se va a disparar acá. O sea, va a estar cubierto todo acá. Por ahí tarda un poco más. Igual si tarda un poco más, me parece que... No sé si sería acá. Me parece que sería acá. Por acá. Porque es bastante... 3 segundos, me parece, para 100 amperes. O sea, la curva se hace... Tiene un ancho, que es como la tolerancia, ¿no? Después para intensidad ya de cortocircuito tiene mucho menos tiempo de disparo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, si nos vamos a 50 intensidades nominales, se va a disparar en, o sea, 500 amperes, corto de 500 amperes, entre 0,0015 y 0,0 que estaría entre 0,01 y 0,05, que estaría entre estos dos valores, que es muy poquito tiempo, ya son intensidades de corto, ¿no? Y esto te lo indica justamente que es un corto, la parte térmica es la de la curva. Cuando se ponen verticales, ya actúa el magnético. En la parte curva actúa el térmico.
la curva de disparo. La parte vertical ya es el magnético que actúa instantáneamente. Así que me pareció interesante mostrar esto. Así que bueno, amigos, con esto hicimos un breve repaso muy simple, muy básico, que en forma pictórica intentamos entender un poquito mejor la interpretación de las curvas de disparo. Después hay obviamente toda la interpretación viendo las curvas de cada dispositivo. Solamente nos ¿cómo se llama? Estuvimos viendo la curva C. Si vemos la A es más rápida y hacia la D es más lenta. Todo, hay mucha información. Y hay menos información. Por ahí hay yo no la encontré, pero me parece que hay menos de los fusibles y mucho menos aún, o sea, de las termomagnéticas hay banda de información, hay mucho. Hay de relé térmico, ven la curva como es solamente una hipérbola se llama esta curva, sin la parte magnética. E incluso hay curvas de disparo del disyuntor diferencial. Por ejemplo, este interesante PDF manual de las protecciones SICA y dispositivos de maniobra. Acá está de nuevo un repaso sobre las curvas de operación. Ya nos vamos adentrando más. En realidad fórmulas todavía no tenemos, pero más datos técnicos. Y cuando entramos en la parte diferencial, además de toda la teoría, acá tenemos la curva de intervención. También tenemos una curva. De acá para allá ya funciona. ¿Ven que también hay una curva en tiempo? También hay una curva en tiempo para el disyuntor diferencial. Y así la hay para los fusibles, que es mucho más variada. Ya la de la termomagnética, porque nos movimos dentro de la curva C, que es la que más se utiliza. Pero si querés lograr una afiliación, o sea, una selectividad de disparos, tenés que usar, por ejemplo, un tablero principal, una curva más lenta, en los seccionales más rápida, para que si hay mucha sobrecarga, un problema en un circuito no te dispare el principal, por ejemplo. Pero a nivel hogareño no se utiliza mucho eso. Se usa la curva C y para de contar, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, sobre todo para insistir la importancia de que las protecciones tienen que estar bien seleccionadas. Cada cable, cada sección de conductor de cada circuito debe estar adecuadamente protegida. O sea, si el cable aguanta, vamos a poner un número redondo, ¿no? Para 20, bueno, de hecho el NM247 2,5 da 20 amperes para un circuito en una cañería, hasta 40 grados de temperatura. No le podés poner una térmica de 40 o 32, 40, hay que poner máximo 40, porque inclusive la térmica tiene una tolerancia, como vimos, no se dispara instantáneamente los 20 amperes. Sin embargo, es tan común ver el sobredimensionamiento de las protecciones, que es una de las causas principales que puede producir el recalentamiento de conductores y puede desencadenar un incendio. O sea, mayor temperatura, más probabilidad de fuego, más probabilidad de incendio. Sigue viéndose tanto, y es una costumbre que viene de también el refuerzo de fusibles. Vi fusibles reforzados con alambre, directamente alambre tipo grueso, más grueso, aguantaba más el fusible que los cables de la instalación. Eso lo vi. Como vi termomagnética de 63 amperes, una instalación donde una parte del departamento, que encima era el que salía de la cocina donde estaba el tablero, y era por el que pasaba toda la corriente a todo el departamento de 3 ambientes,
perdón, dos ambientes, no era, pero era un ambiente grande, uno de los ambientes era grande, térmica de 63 amperes. Y el electricista que hizo eso se lo defendí, le dijo que era importante que sea grande, o sea, le dio todo un discurso a la clienta de que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, es por eso es tan importante el tema de los calibres de las protecciones. Bueno, en otro video vamos a continuar en otro momento con las curvas de los fusibles, que es algo que me interesa también porque tiene relación, por ejemplo, con los protectores de sobretensión con varistores, la elección correcta de los fusibles rápidos, y tableros de potencia, la elección correcta de los fusibles de potencia, tipo los NH. Así que con esto vamos terminando. Igual esta parte que nos interesa, que vimos la curva C, dentro de lo que son las protecciones termomagnéticas, un poco la teoría de la curva y la interpretación de la curva, y la importancia de los calibres adecuados de protección termomagnética según los conductores. Así que amigos, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse, sus comentarios son muy importantes, gracias a ellos yo siempre estoy aprendiendo, es lo que intento todo el tiempo, aprender de algo que me dicen, incluso cuando ustedes me señalan algún error que cometo, me sirve muchísimo, me sirve y lo soluciono, lo acepto. Es muy importante aceptar los errores porque somos humanos, no somos infalibles, y solucionarlos lo antes posible. Entonces el tema de hacer videos a mí me sirve como un método de chequeo por parte de los ya casi 20.000 suscriptores que siguen el canal y tanta otra gente que por ahí no está suscrita, que le pido que se suscriba al canal, me dan una gran mano, y si les gustó el video le den like, que vean mis otros videos y que opinen, comenten lo que quieran, que yo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible de contestar. Lo único que pido es que vean el video, porque muchas veces incluso lo aclaro en el título, ver todos los videos, y pareciera que la gente empieza a escribir antes de ver el video. Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero les pido eso porque si no me complican el tema de la interacción, de contestar. Así que amigos, muchas gracias por ver el video. Como siempre les digo, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo.